La nieve crujió bajo mis botas, pero ese sonido fue lo único que rompió el silencio absoluto. En las montañas del Himalaya, el viento aullaba como un espíritu furioso, pero aquella noche nada. Ni siquiera el eco de mi respiración. Había venido siguiendo rumores de desapariciones en un área restringida, donde incluso los locales evitaban aventurarse. Pero lo que encontré fue peor. Un círculo de piedra, idéntico a los que había visto antes. Pero este estaba cubierto de símbolos que parecían recién tallados. Algo había estado aquí. Algo que aún no se había ido. Y entonces, lo escuché. Un gruñido profundo, seguido del crujido de ramas quebrándose. No estaba solo. Cuando el correo llegó a mi buzón, supe que no era una simple oferta de trabajo. El remitente era una agencia gubernamental con la que nunca había tratado antes, pero cuyo tono me recordó a ciertos informes clasificados que había visto en mis años como guardabosques. Un caso de desapariciones en una región remota del Himalaya, al noreste de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. Las notas eran escasas, pero suficientes para que mis alarmas internas se activaran. Expedición perdida, un equipo militar de reconocimiento enviado para investigar un grupo de desapariciones civiles en las montañas. Nunca regresaron. Testimonios locales, monjes de un monasterio cercano hablaban de una maldición en las montañas. Sus advertencias coincidían con antiguos relatos sobre un espíritu devorador de hombres. Huellas, restos de campamentos destruidos, señales de lucha y marcas en la nieve. Pero lo más inquietante eran las huellas. Eran demasiado grandes para un oso, demasiado largas para un humano, demasiado profundas para ser un fraude. La última nota en el informe me hizo tomar la decisión sin dudar. Condiciones climáticas adversas. La niebla cubre la zona casi permanentemente. Ya la había visto antes. Ya la había sentido. No importaba cuánto tratara de alejarme de ella, siempre volvía a encontrarme. El viaje hasta la base de la montaña fue más difícil de lo esperado. Partimos desde Katmandú en un helicóptero militar, pero el clima nos obligó a aterrizar en un valle antes de nuestro destino. Desde allí, una travesía de varios días a pie. Mi equipo era reducido, Teniente Rajan, oficial nepalí a cargo del operativo. Callado, disciplinado, pero con una expresión tensa desde que llegamos. Dr. Evans, un británico con demasiada experiencia en cadáveres congelados. No hacía preguntas innecesarias. Norbu, nuestro guía. Un Sherpa que conocía la montaña mejor que nadie, pero que se negaba a pronunciar su verdadero nombre. Las cosas que habitan aquí no deben saber quién eres, dijo en un tono seco. El frío no era el único problema. Desde el momento en que empezamos a ascender, algo estaba mal. No era solo el agotamiento o la falta de oxígeno. Era la sensación de estar siendo observado. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. No había animales, no había rastros recientes de vida. Ni siquiera el viento soplaba con normalidad. Cuando llegamos a la base de la montaña, las temperaturas habían descendido drásticamente. Instalamos las tiendas entre un grupo de rocas, buscando algo de protección contra el viento cortante. Esa noche, mientras compartíamos una cena miserable a base de raciones frías, el teniente finalmente habló. Algo nos sigue. Evans se rió, sacudiendo la cabeza. No hay nada ahí fuera. Si hubiera un depredador en la zona, ya lo habríamos visto. Norbu levantó la vista del fuego, con los ojos oscuros y vacíos como el cielo nocturno. No es un depredador. No como los que ustedes conocen. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Él tomó un puñado de nieve y la dejó caer en el fuego. La montaña tiene hambre. No explicó más, no hizo falta. Apenas terminé de escribir en mi cuaderno, sentí el cansancio apoderarse de mí. Me metí en mi saco de dormir dentro de la tienda y cerré los ojos. Dormí mal. El frío era peor dentro de la tienda que afuera.
Cada bocanada de aire era como inhalar pequeños cristales de hielo. Y entonces, en mitad de la noche, lo escuché. Un sonido bajo, profundo, sonaba a través de la montaña misma. Era un gruñido, pero no un gruñido animal. Era más grande. Más denso. Como si la tierra misma estuviera respirando. Abrí los ojos, por un instante, pensé que aún estaba soñando. Había niebla dentro de mi tienda. El aire estaba denso, pesado, y la tela de la carpa estaba cubierta de una escarcha fina, como si algo gélido hubiera pasado por encima de ella. Entonces noté la sombra al otro lado de la lona. Algo estaba de pie, justo afuera. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Mi mano se deslizó lentamente hacia mi navaja. Y entonces, con la misma rapidez con la que había aparecido, la sombra desapareció. Me quedé quieto, con la mandíbula apretada y la respiración contenida. Después de varios minutos, reuní el coraje suficiente para salir. La niebla se había disipado un poco, lo suficiente para que pudiera ver el campamento. Y lo que vi hizo que me helara aún más que la nieve. Huellas, grandes, profundas. Rodeaban todas las tiendas, pero no se alejaban. Era como si algo hubiera caminado entre nosotros, observándonos mientras dormíamos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que las huellas no tenían origen ni destino. Aparecían en la nieve, y luego simplemente desaparecían. Me giré lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando el sol apenas comenzaba a teñir las cumbres de un gris pálido, yo ya estaba de pie, observando las huellas. Las marcas gigantes en la nieve eran demasiado extrañas para ignorarlas. Eran largas, profundas y con una separación que indicaba que lo que las dejó caminaba sobre dos piernas, pero su andar era errático. Algunas pisadas parecían más humanas, mientras que otras terminaban en surcos y arañazos, como si la criatura se hubiera arrastrado por momentos. Me agaché y pasé la mano sobre una de las huellas. La nieve aún no las había cubierto del todo. Fuera lo que fuera, seguía cerca. Norbu salió de su tienda en silencio y me miró con el rostro impasible. Si sigues esas huellas, no volverás, dijo. Me quedé en silencio. Él no insistió. Solo sacó un pequeño amuleto de su cuello, un cordón con una piedra tallada, y lo dejó en mi mano antes de regresar a su tienda. No estaba seguro de si lo hacía por respeto o porque ya me consideraba un hombre loco. Seguí el rastro durante horas, subiendo cada vez más alto. La nieve se hacía más espesa con cada paso, y la altitud me obligaba a respirar con esfuerzo. La montaña se volvía hostil, como si quisiera expulsarme. Y luego llegaron los murmullos. No era el viento. El viento ulula, aúlla, se desliza entre las rocas con un silbido seco. Pero esto era diferente. Eran voces que venían de todas direcciones, envolviéndome como una manta helada. Paré en seco. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero solo vi la bruma espesa cubriendo la montaña como un velo siniestro. El eco de las voces parecía retorcerse entre las piedras. No entendía las palabras, pero la cadencia me resultaba inquietantemente familiar. Lo había oído antes, con Kouninou. Atacama. El lago espejo. Las mismas voces. Como si algo, en todos esos lugares, estuvieran conectados, siguiéndome a donde fuera. Mi respiración se volvió tensa. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra en la niebla. Un contorno alto y huesudo, inmóvil, observándome desde un montículo nevado. No podía distinguir sus rasgos, pero la sensación de ser observado era sofocante. Mi mano fue instintivamente a la linterna, pero no la encendí, esperé. La figura no se movió. El viento levantó la nieve a su alrededor, y por un instante, la bruma se despejó lo suficiente para revelar su rostro. No era humano. Su piel era grisácea, tensada sobre un cráneo afilado, como si la carne se hubiera podrido y encogido dejando solo un cascarón demacrado.
Sus ojos, hundidos en cuencas demasiado profundas, brillaban con un resplandor débil, como brasas agonizantes. Lo peor era su boca. Demasiado grande, con hileras de dientes puntiagudos, curvados hacia adentro como los de un depredador que no deja escapar a su presa. Me puse tenso, no me moví. Si tenía suerte, tal vez no me había visto. Pero entonces, inclinó la cabeza en un ángulo imposible y olfateó el aire. La criatura gruñó, y el sonido me hizo temblar hasta los huesos. No era un rugido, era algo más. Algo hambriento. El Wendigo se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. No corría como un animal. Sus movimientos eran espasmódicos, erráticos, como si cada una de sus extremidades se moviera con un ligero retraso respecto a la otra. Saltaba entre las rocas y la nieve como si la gravedad no lo afectara del todo. No tuve tiempo de pensar. Desenfundé mi pistola de bengalas y disparé. Un destello rojo iluminó la escena como un relámpago. Por primera vez, vi al Wendigo completamente. Era aún peor de lo que había imaginado. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, con dedos que terminaban en garras amarillentas. Su torso estaba marcado por costillas sobresalientes, y su piel estaba cubierta de cicatrices como si hubiera estado luchando con algo incluso más siniestro que él. El Wendigo se encogió ante la luz, lanzando un chillido desgarrador. Pero no se detuvo. Se retorció como una serpiente, hundió sus garras en la nieve y volvió a moverse hacia mí. Corrí. No tenía otra opción. El Wendigo no se daba por vencido. Cada vez que lo veía de reojo, estaba más cerca. Su sombra se deslizaba entre los árboles y las rocas, como si la niebla lo ayudara a moverse sin ser visto. Y entonces, como si la montaña me guiara, lo vi. El círculo de piedras. Era idéntico a los que había encontrado en mis otros viajes. Las mismas marcas antiguas, los mismos símbolos. Corrí hacia él, sin pensarlo. El Wendigo se detuvo al borde del círculo, gruñendo con furia. Algo lo retenía. Encendí la linterna y apunté a los grabados en la piedra. El resplandor azul apareció de inmediato, pulsando con una energía que no podía comprender. El Wendigo gritó de pura rabia. La luz parecía lastimarlo. Pero lo que más me asustó no fue su reacción. Fue lo que escuché después. Las voces se transformaron en un cántico. Las piedras comenzaron a vibrar, como si algo antiguo estuviera despertando dentro de ellas. El Wendigo se retorció como si algo lo estuviera sujetando. Por un instante, vi el miedo en sus ojos hacia algo más. Algo que aún no podía ver. Y en ese momento, supe que había cometido un error. No era yo quien había atrapado al Wendigo. Era el círculo, había cruzado un umbral del que tal vez no podría regresar. Y ahora, algo estaba despertando. Algo que llevaba siglos esperando. Los símbolos en la piedra vibraban. Un resplandor azul pálido iluminaba el interior del círculo, proyectando sombras imposibles en la nieve. Mis sienes ardían. Era como si las voces estuvieran perforándome el cráneo, hablando dentro de mi cabeza, hurgando en mi mente. Caí de rodillas, presionando mis palmas contra las orejas, pero no servía de nada. El sonido no provenía del exterior. Estaba dentro de mí. Entonces lo entendí. Este círculo no solo era un lugar de energía. Era una trampa. Una jaula diseñada para contener algo o a alguien. Y yo lo había activado. El Wendigo rugió, tratando de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. La criatura era puro músculo y depredación, pero algo en este círculo la estaba destrozando desde dentro. La presión en mi cabeza se intensificó. Las piedras parecían palpitar con vida, absorbiendo algo del ambiente. No podía quedarme allí sin hacer nada. Tenía que terminarlo. Mi mano temblaba mientras sacaba la navaja de mi cinturón. Miré la hoja reluciente, sintiendo el frío del metal en mis dedos. Sabía lo que tenía que hacer.
Con un movimiento rápido, hice un corte en la palma de mi mano. El líquido caliente goteó sobre la nieve, empapando la superficie de una de las piedras. La reacción fue inmediata. El resplandor azul se intensificó, transformándose en un destello cegador. Las voces se convirtieron en un rugido, como un millar de ellas gritando al unísono. El Wendigo aulló de dolor. Su piel comenzó a agrietarse. No era una simple quemadura o herida, se estaba deshaciendo. El aire alrededor del Wendigo vibró con una intensidad que me hizo caer de espaldas. La criatura intentó moverse, pero su cuerpo se estaba derritiendo como cera al fuego. La piel grisácea se desprendía en pedazos, revelando huesos ennegrecidos que se deshacían en el viento. El Wendigo chilló, su grito sonaba en la montaña como una onda de choque. Por un instante, creí ver algo detrás de él. No era otro ser físico. Era una sombra, una silueta sin forma, atrapada dentro del Wendigo, como si la criatura no hubiera sido más que un cascarón. La cosa dentro de él estaba siendo devorada. El resplandor azul pulsó una última vez, con un rugido final, el Wendigo se desplomó. Su cuerpo se convirtió en polvo antes de tocar el suelo. La nieve absorbió sus restos. Y el silencio regresó. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, viendo la nieve teñida de rojo por mi líquido y las cenizas del Wendigo. El resplandor azul en las piedras se apagó lentamente. El aire volvió a estar normal. Pero algo dentro de mí estaba roto. No solo por lo que había visto, sino porque entendí algo más profundo. El Wendigo no era el verdadero monstruo. Era una herramienta. Un peón en algo mucho más grande. Las piedras no solo mantenían a la criatura en la montaña. La habían creado, o peor aún, habían traído algo a este mundo. Me alejé del círculo con pasos pesados. El viento comenzó a soplar nuevamente, cubriendo con nieve fresca las huellas de la batalla. Cuando regresé al campamento, nadie me preguntó qué había sucedido. Norbu solo me miró, asintió en silencio y me entregó una taza de té caliente. Pero mientras bebía, sentí que algo seguía observándome. Tal vez la montaña ya no tenía hambre. Pero algo más sí. Y yo le había dado un sacrificio. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.